Central aumentó en 150 puntos bases la tasa de interés de política monetaria. ¿En cuánto quedó y qué significa esto? Lo conversamos esta mañana justo a Cristian Pino. Nati, ¿cómo estás? Pueblo, muy buenos días. Buenos días. 7% finalmente llega la tasa de interés. En todo caso, estos 150 puntos bases menor de lo que esperaba el mercado. Ya la encuesta de expectativa económica que también publica el Banco Central situaban en 200 puntos bases, es decir, que quedará en el 7,5. Y ya el Grupo Política Monetaria también, este organismo que hace una proyección en relación a lo que debería ser el Banco Central, había dicho 175 puntos base. Es menor a lo que estaba entonces proyectado por el mercado. De todas maneras, si vemos el gráfico desde el primer trimestre, desde abril del año 2020, pasamos 15 meses en 0,5% hasta el mes de julio del año 2021. Y de ahí esta escalada rápidamente hasta llegar al 7% que comenzamos ya a tener. Queremos también conocer las implicancias de esta alza, por qué fue menor, por qué además el Banco Central proyecta que es la última gran alza en cuanto a su valor y qué significa esto para las personas. ¿Les parece que conversemos con Cristian Lecaros, quien es el CEO de Inversión Fácil, que ya está junto a nosotros conectado? Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar junto a nosotros, Cristian. La primera pregunta es en relación al aumento, estos 150 puntos base, que es distinto a lo que se proyectaba quedar en 7%. ¿Es menor a tu juicio porque el Banco Central también está viendo que la actividad económica se va a contraer en los próximos meses de manera importante? Efectivamente, siempre hay una palabra técnica que se llama el trade-off, entre donde yo aumento mucho la tasa de interés, en este caso la TPM, y por otro lado puede generarme un efecto negativo en lo que tiene que ver con el desempleo y crecimiento económico, inversión particularmente, porque encarezco el crédito. Entonces, por eso creo que en el fondo estas alzas siempre hay que mirarlas con mucho cuidado para justamente no tener el efecto contrario en la economía. Ahora, Cristian, bueno, y tú también eres especialista en acercar y en hacer entender a la gente en cuanto a los efectos de decisiones de este tipo. ¿Cómo llega de inmediato un incremento a este nivel de la tasa de interés por parte del Banco Central? Para que todas las personas lo entiendan de la manera más simple posible, finalmente significa un encarecimiento del crédito. El crédito finalmente se traspasa a la economía vía los bancos con tasas de interés que son más altas para que finalmente las personas inviertan o gasten menos, pidan menos créditos para finalmente contener las presiones de la inflación. Si la inflación se empieza a ir, por ejemplo, un 10% anual y yo tengo 100.000 pesos en mi cuenta corriente, podría ser técnicamente, en términos prácticos, de que yo estoy con un 10% menos a final de año, se me quemaron 10.000 pesos. Entonces, por eso el Banco Central tiene como meta que esto no sea más allá de un 3% en promedio como rango, entre un 2 y un 4%, y por eso es que finalmente busca frenar, entre comillas, bajar la temperatura de la economía a través de este aumento de la tasa de política monetaria. Cristian, la inflación obviamente que golpea a las personas de distinta manera dependiendo de cuánto de sus ingresos le dediquen al consumo, ¿no es cierto? Y por lo mismo empiezan a surgir algunas ideas de parte sobre todo de parlamentarios para controlar el aumento de ciertos precios, los combustibles, la parafina, el gas y el pan también. Esas medidas puntuales por sector o por producto incluso, ¿son bienvenidas? ¿Son medidas que efectivamente podrían generar un alivio para las personas sin tener demasiados costos en la economía? La verdad es que esas políticas de lo que es control de precios, fijación de precios, nunca han sido muy buenas políticas públicas en el mundo. Experiencias internacionales lo han demostrado. Yo creo que desde mi punto de vista, creo que en el fondo las personas más vulnerables son las que más sufren con respecto a implicancias de la inflación, ¿cierto? Porque el presupuesto se da un mayor porcentaje de consumo, como tú bien lo dices. Entonces creo que, por ejemplo, reducciones del IVA, que es un impuesto que claramente muchas veces se ha enseñado en términos técnicos que es regresivo, es decir, el IVA afecta a las personas más vulnerables, creo que por ahí sería más mi opinión con respecto a la posible solución y mitigación de este impacto en las familias más vulnerables. Cristian, y en el mismo espíritu, en las consecuencias que pueda tener incluso a largo plazo, ¿cómo verías tú, con la tasa de interés, un eventual quinto retiro desde los fondos de pensiones? La verdad es que voy a decir algo que no es lo políticamente correcto, pero desde el punto de vista técnico también lo dijo el nuevo ministro de Hacienda, expresidente del Banco Central, el señor Mario Marcel, que los retiros, tanto el primero, segundo y tercero, iban a generar efecto en la economía en el corto plazo a nivel de inflación.
Efectivamente, el quinto va en la misma línea y sería mi misma opinión. Si tenemos una economía que está frenada a nivel de oferta, porque venimos con diferentes shocks del coronavirus, con problemas de las cadenas internacionales a nivel de suministro, inyectar esa cantidad de dinero a la economía. Recordemos que los 3 retiros fueron 50.000 millones de dólares y recordémonos también que tuvimos el IFE laboral y el IFE universal, que fueron en promedio alrededor de 51.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares mensuales por 17 meses. Esa enorme masa monetaria, al buscar bienes y servicios y que estos no crezcan a la misma velocidad que ese dinero inyectado en la economía, lo cual es prácticamente imposible, y además saliendo el coronavirus, genera finalmente que los precios en general suban. Entonces el quinto retiro lamentablemente afectaría el mercado de capitales local, que tiene que ver con las tasas de interés nuevamente y cómo las AFP hoy día están relacionadas en todo ese mundo, bonos, largo plazo, tasa de interés de los bancos, etcétera, y además generarían sin duda alguna presión inflacionaria. Eso desde mi punto de vista viene de cajón. Cristian, se ha anunciado que no se va a incrementar la tasa de interés de manera tan alta de aquí a mediados de año, pero sí va a haber nuevos aumentos cercanos hasta el 8%, se establece. ¿Cuán rápido es el efecto de un alza de tasa de este tipo en precisamente las tasas de interés, en los créditos de consumo, en los créditos hipotecarios, pensando en alguna decisión comercial de las personas? Esa es una muy buena pregunta y la verdad es que la respuesta es depende, porque en general todo mercado a nivel económico uno se mueve en base a las expectativas. Entonces los agentes económicos en toda la economía, no solamente de Chile, en el mundo, se mueven cuando, por ejemplo, la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, también aumentó su tasa de interés. También en el fondo los actores se adelantan a esas alzas, así que muy probablemente este anuncio no encuentra por sorpresa a la banca, a las instituciones financieras. De hecho, varios economistas apuntaban a un rango muy similar a lo que fue. Entonces yo me atrevería a decir que esto, más que en el fondo pase mañana, ya venía absorbiéndose por parte de la banca, y también nos encontramos, aprovechando la pregunta, que la banca también hoy día está, lamentablemente hay condiciones más restrictivas para entregar créditos, que también eso va a ser un poquitito complejo en el corto plazo para personas que estén buscando, digamos, acceder a créditos hipotecarios. Se van a encontrar con créditos lamentablemente más altos a nivel de la tasa, y por otro lado con condiciones más restrictivas a la hora de entregar ese tipo de crédito por parte de la banca. Muy bien, Cristian Lecaro, CEO de Inversión Fácil. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Que estén muy bien. Muchas gracias, buen día. Así como estuvimos atentos a la decisión del Banco Central durante la tarde de ayer, durante la mañana, hoy día el informe